Bueno, queridos hermanos, estamos mirando, nos estamos acercando ya a la parte final ya de la carta de Santiago. Él en la última parte, él está dando unas exhortaciones a la iglesia, a que sea una iglesia de oración. Santiago en esta última parte enseña que la iglesia debe ser un pueblo de oración frente a cualquier tipo de circunstancia. En la anterior enseñanza vimos los dos primeros puntos. El primero fue una iglesia de oración en medio de la aflicción. Allí vimos que la aflicción es una realidad en la vida del creyente, pues aquellos hermanos tuvieron tribulación, sufrieron persecución por causa de la fe en Cristo. Estas circunstancias les pudo causar aflicción, causar tristeza, colocar en duda, querer desmayar en el camino de Cristo. Ante esto, Santiago, ¿a qué los animó? ¿A qué les exhortó? ¿A qué les enseña? Les anima a orar al Señor, ya que Él es el único que les puede ayudar, conceder gracia, fuerza para avanzar y no rendirse en el camino. Al igual que aquello, nosotros también tenemos persecución y aflicción, ya sea por causa del mundo, por causa del diablo o por nuestros propios pecados, o cantidad de problemas que hay. Para afrontarlos hay que orar al Señor. Luego vimos el segundo punto, una iglesia de oración en medio de la alegría. Así como hay aflicción en la vida del creyente, él también disfruta de tiempos de paz, tiempos de alegría. Y ante estos tiempos, Santiago nos anima a que alabemos al Señor, a que demos gracias a Dios, tanto por medio de himnos, de alabanzas, como también por medio de oración, de oraciones, de acción de gracias a Dios. Ciertamente, hermanos, hay más razones de dar gracias a Dios que de lamentarnos. Santiago nos muestra a través de esto que la oración es importante en todo tiempo. Y a continuación nos va a enseñar cuán provechosa y cuán poderosa es la oración del justo. Nos enseña que este medio de gracia ayuda a animar y a dar confianza al creyente en medio de circunstancias difíciles, como lo es la enfermedad. Así que hoy vamos a ver, el tercer punto, una iglesia de oración en medio de la enfermedad. Santiago dice, versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago aquí se refiere o alude a los que estaban debilitados por su sufrimiento por causa de la persecución. Y hermanos, ciertamente nosotros no sabemos lo que es una persecución de este nivel, lo que aquellos hermanos estaban experimentando. No sabemos lo que es experimentar, por ejemplo, dejar el hogar, dejar la casa, dejar la familia, las pertenencias por causa de la fe en el Señor e ir a otras tierras extranjeras. Este era el caso de los destinatarios de esta carta. Miren que a veces nosotros cuando experimentamos alguna situación difícil en medio de la familia o incluso cuando nos llevamos algún susto, porque a veces pasa, solemos enfermarnos o nos pone en muy mal estado según la situación que estemos pasando. Por ejemplo, cuando las cosas no salen bien en el trabajo, también esto puede entristecer, puede frustrar. Recordemos que aquí algunos de los hermanos estaban siendo afligidos por los ricos, posiblemente no les estaban pagando lo que les correspondía, les estaban robando. Y entonces, preguntémonos o pensemos, ¿con qué iban a comprar para el sustento, para el abrigo? Y esto podía afectar la salud de ellos, tanto de forma natural como también espiritual. Tal vez nosotros no tengamos la misma persecución que ellos, pero hermanos, por causa del pecado, sabemos que en cualquier momento nos puede llegar también
la enfermedad. Los factores son muchos, por ejemplo, ya puede ser por la edad, por la alimentación, por la contaminación que hay, una mala alimentación, falta de ejercicio, por un golpe de hace tiempo, en fin, no estamos exentos a cualquier enfermedad. El punto aquí, hermanos, es que la palabra del Señor nos enseña qué es lo que debemos hacer cuando la enfermedad llega. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tomar? Porque tarde o temprano va a llegar. Y Santiago, guiado por el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 14, él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite el nombre del Señor. La palabra nos enseña que es responsabilidad del hermano que está enfermo llamar, que él debe pedir ayuda, que él debe pedir socorro a los ancianos de la iglesia. Y aquí se refiere, a los ancianos de la iglesia, debido a que, ellos tienen experiencia o conocimiento para ayudar al enfermo, como también, ellos son los que velaban por la iglesia. Sin embargo, hermanos, para este tipo de casos, todos los hermanos deben estar dispuestos a ayudar al hermano necesitado, pues el cuidado de los hermanos necesitados no solo es responsabilidad del pastor o de los diáconos, sino de todos los miembros de la iglesia. Pero es importante que el hermano que está padeciendo una enfermedad pida ayuda, lo manifieste, pues el Señor mismo nos enseña a pedir y se os dará. De lo contrario, preguntémonos, ¿qué pasa si la enfermedad llega a un hermano de un momento a otro y, él no da a conocer su situación a la iglesia, a los hermanos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si sabemos que estamos enfermos y tal vez esta enfermedad empeora de un momento a otro y no lo damos a conocer a los hermanos? ¿Cómo van a saber ellos si no les decimos? ¿Cómo nos van a ayudar si no lo saben? ¿Cómo van a poder orar por nosotros cuando no les hemos dado a conocer nuestra situación? Lo peor de esto es que muchos hermanos se pueden sentir solos y abandonados porque ningún hermano los va a visitar. Pero la palabra es muy clara y nos dice que si estamos enfermos, lo primero que deberíamos hacer es llamar a los ancianos, llamar a los hermanos, llamar a la iglesia a que vengan y oren por nosotros, a que nos ayuden en lo que puedan. Y claro está, hermanos, que el enfermo al cual aquí se refiere es uno que está en incapacidad, es decir, que en verdad está grave, que no se puede mover, que no puede levantarse, que no se puede valer por sí mismo. Aquí no se refiere a cualquier dolor leve, que me dé un dolor de cabeza o un dolor de estómago tal vez de un momento a otro, esto lleve a alarmar a toda la iglesia y hermanos que vengan, ayúdenme. No, aquí se refiere a algo prioritario. Así que no se refiere a cosas livianas, sino a casos particulares donde en verdad se requiere la ayuda de los hermanos. Por ejemplo, Dios no lo quiera, una mala caída o tal vez un corte, o tal vez un accidente. Sí, puede pasar. En esos tiempos es donde la iglesia también va a manifestar la unidad, el servicio y el amor hacia los hermanos. Y esto tanto de parte del enfermo como de parte de los sanos. Pues ante una situación de extrema necesidad, no cabe duda que los primeros con los primeros que deberíamos contar son con los hermanos de la iglesia. ¿Sí o no? Triste sería ver que lo primero que un hermano haga sea llamar a la familia de sangre, a los incrédulos y pedir ayuda a ellos antes que a la iglesia, porque tal vez tiene algún tipo de recelo o algún tipo de pena o tal vez porque aún hay desconfianza. Eso no puede, no cabe en términos de la iglesia.
Pero más triste y decepcionante sería que un hermano le toque asistir a los incrédulos o a la familia de la sangre porque los hermanos de la iglesia no tuvieron disposición o tiempo para ir a apoyar al hermano necesitado. Eso sí que sería de verdad muy triste y decepcionante y de muy mal testimonio también. De aquellos que tal vez, aquellos que busquen la más mínima excusa para no ayudar al hermano necesitado, bueno, ciertamente debería evaluar su fe, el compromiso con la iglesia. Ahora, es importante entender bien este pasaje porque ciertamente ha sido muy mal entendido y usado por falsos maestros que enseñan que toda enfermedad puede ser sanada bajo la unción de algún tipo de aceite. Más aún se atreven a decretar que en el nombre del Señor toda enfermedad, bueno, es curada. Pero esto no puede ser así. Esto no es lo que nos está enseñando este pasaje. En cuanto a la unción con aceite, las escrituras en las escrituras el aceite ha sido usado como un símbolo, por ejemplo, de medicamento. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano en Lucas. Ahí se usó aceite para ayudar a aquel necesitado. Pero también el aceite se lo ha usado como símbolo del Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento el aceite ha sido usado bajo el ámbito, más que todo, medicinal, en el ámbito médico, pero también bajo el ámbito espiritual, en referencia a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? Ahora, los cristianos, por ejemplo, en cuanto a esto, entonces, no debemos separar, ¿sí?, lo físico y lo espiritual, pues Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es tanto Señor como del cuerpo, como también de nuestro espíritu, de nuestra alma. Así que en cuanto a lo natural, el aceite era usado de forma medicinal. Es como hoy en día, por ejemplo, para cierto tipo de dolores o de dificultad de salud, ¿qué solemos hacer? Bueno, cuando se presenta la dolencia, el dolor de cabeza o el dolor de estómago o incluso la gripa, ¿qué hacemos? Bueno, posiblemente acudimos al médico y él, por lo general, nos va a recetar algún medicamento. Y en nuestra responsabilidad lo vamos a tomar conforme a la receta que el doctor nos mande. Pero como creyentes, nuestra confianza no está plenamente en la medicina, sino en la buena voluntad del Señor para con nosotros, en su misericordia, para que Él nos ayude por medio de ese medicamento a nuestro cuerpo. Esa es la forma de actuar nuestro, ¿no? En el caso de los hermanos era esto, ¿sí? De los hermanos a los cuales Santiago se refiere, era que posiblemente frotaban el aceite sobre el lugar afectado y luego de eso, ¿qué hacían? Bueno, oraban al Señor para que Él sea colocando su mano en ellos y los sane y los ayude a levantarse de esa enfermedad. Y aquí entra en juego la oración. La oración. Y mire cuán importante es la oración y cuánto poder tiene. La oración tiene tanto poder que puede ser empleada para sanar al enfermo, ya sea de forma natural como también de forma espiritual. Porque según lo que estamos leyendo aquí, Santiago, él la está empleando para los dos casos, tanto para levantar al enfermo natural como para levantar al enfermo espiritual. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pensemos en un caso extremo, por ejemplo, que un hermano esté de verdad enfermo, o sea, esté de gravedad. Esto significa que puede estar a punto de morir, ¿sí? Súmele a esto que aquel hermano esté queriendo desmayar en los caminos del Señor, o sea, como que queriendo desanimarse, porque bueno, aquella enfermedad lo tiene tan mal, como que se está desanimando. En una situación así, bueno, ¿qué es lo más importante?
que se sane de la enfermedad natural o que salve su alma del pecado mortal. Si somos espirituales, creo que en un momento así lo más importante es la salvación de su alma. No solo la de un hermano, por ejemplo, cuando vemos a un amigo, a un familiar que está enfermo, a punto de morir, ¿qué es lo primero que pensamos? Ay, es su alma, ¿cómo está? ¿Y cómo está? ¿Está en verdad preparado para presentarse delante de Dios? Y a veces se nos ha dado la oportunidad de ir a visitar a ese tipo de personas. Y si bien oramos al Señor que le ayude, que le sane, le restaure tal vez su cuerpo, pero nuestro mayor afán es, Señor, sálvale, Señor, perdónale. Y le predicamos el Evangelio para que esa persona crea y corra al Señor. Así que en ese punto, a veces deseamos que para este tipo de casos, deseamos que esa persona sea ungida, no solo con un aceite físico, sino con el aceite de la unción del Espíritu Santo. Sea ungida con la presencia del Señor, que sea ungida con la verdad de Dios para que su alma esté preparada para el encuentro delante del Señor. Así que bajo un correcto entendimiento, este es el propósito de la oración por un hermano enfermo. ¿Sí? Más que todo, Señor, sana su alma. Esto lo decimos porque claramente podemos leer que este pasaje hace más referencia a la sanidad del alma que a la sanidad del cuerpo. Aunque sabemos que Dios tiene el poder y si Él quiere restaurar la salud de un hermano, pues Él lo puede hacer. Así que fíjese, hermano, que la salvación del enfermo no se atribuye la unción con el aceite, sino a la oración, y no una oración formal o frívola sin sentir, sino a una oración de fe, como dice allí, la oración de fe, dice la palabra. Una oración donde en verdad se coloca toda la confianza en el Señor, una oración que va conforme a la voluntad de Él, que es presentada por medio del Señor Jesucristo, una oración sincera y sentida. Este tipo de oraciones serán escuchadas por el Señor. Así que ahí, hermanos, la manera de orar delante de Dios, ya sea por un hermano enfermo naturalmente, como también por un hermano que esté padeciendo espiritualmente, que tenga una lucha espiritual con algún pecado, se puede unir a la oración, pero de esa forma. Así que mi hermano, cuán importante es el ministerio de la oración, cuánto poder tiene este medio de gracia. Y no que la oración tenga un poder en sí mismo, sino que cuando oramos de esta manera, ¿sí? Cuando oramos fervientemente, manifestamos nuestra absoluta y completa dependencia del Señor. Manifestamos que solo Dios tiene el poder de restaurar un alma como también un cuerpo, si así Él lo quiere. Manifestamos que para Dios no hay nada imposible, pues bien sabemos que el que sana, el que cura, el que salva es el Señor. Por eso, hermanos, nosotros no deberíamos dudar en colocar en oración el problema, el pecado, la aflicción, la circunstancia que estemos pasando ante nuestros hermanos, hacerla conocer ante nuestros hermanos para que juntos oremos al Señor. Los miembros del cuerpo de Cristo deben contar con el apoyo de otros en oración y sostenimiento, sobre todo cuando están enfermos, cuando están sufriendo, cuando llega el tiempo difícil. Pero hermanos, como he dicho, es nuestra responsabilidad de pedir ayuda y llevarnos las cargas unos a otros por medio de la oración. Por eso Santiago dice en el versículo 16, allí también nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros, para que seáis sanados. Bien sabemos, hermanos, que el pecado es la enfermedad que nos aqueja. Todo pecado nos separa de Dios. Todo pecado se convierte en una carga.
Por lo tanto, cualquiera que sea el pecado que se esté manifestando en nuestra vida, es nuestra responsabilidad que confesarlo a los hermanos y colocarlo en oración junto a ellos para que de esa manera el Señor nos ayude, nos dé la victoria y el Señor nos sane de ese pecado, para que el Señor de esa manera nos sane, sí, de ese pecado, del cual si no somos sanados, nos puede llevar a la muerte eterna. Confesaos, dice la Escritura, confesaos. Es por eso que en esta iglesia tenemos tiempos de oración, como lo son los miércoles. Tenemos ese espacio para colocar nuestros diferentes problemas delante del Señor junto a nuestros hermanos, para unirnos a las oraciones que se levantan en este lugar, que se levantan en esta iglesia. Pero miren la manera de orar, entonces todos juntos, pidiendo ayuda al Señor, que escuche lo que estamos pidiendo. Para eso se necesita, para confesar los pecados, para pedir ayuda a los hermanos, se necesita de humildad, se necesita de honestidad mutua, para que de esa manera, como creyentes, aprendamos a llevarnos las cargas los unos a los otros. Recordemos que nuestra lucha es espiritual, por lo tanto, hay momentos que en verdad se requiere la ayuda de los hermanos. Y para eso es necesario dejar el orgullo, dejar el individualismo, dejar de ser ensimismados, dejar de creernos autosuficientes. Es necesario que dejemos estos pecados para poder pedir ayuda a nuestros hermanos. Y así el Señor nos dará la victoria en muchos pecados, porque a veces se requiere de esa fuerza, de ese apoyo, de esa oración. Es cierto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que vayamos directamente a Dios en busca de perdón, pero el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Y es muy importante esto, ¿saben por qué? Porque mire, si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos pedirle que nos perdone, porque eso nos enseña el Señor. O sea, si Él nos ha perdonado, también debemos perdonar a los hermanos que nos han ofendido, o también pedir perdón al que hemos ofendido. Es importante el confesarnos los pecados unos a otros, porque si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos confesarlo también públicamente. Es necesario confesar nuestros pecados porque si necesitamos apoyo afectivo en nuestra lucha contra el pecado, debemos confesarlo a quienes pueden darnos ese apoyo, a los hermanos, porque a veces se requiere de ese apoyo. Y crea, hermano, que el Señor escuchará la oración de fe. El Señor escuchará la oración de fe. Claramente vemos que la palabra nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, aquí es importante tener en cuenta que las oraciones, las cuales el Señor recibe, escucha, son cuando son levantadas por los justos. Así que Él no recibe, Dios no recibe cualquier tipo de oración, sino que aquí vemos la oración eficaz del justo. Es decir, la oración eficaz es la que alcanza respuesta de parte del Señor. La oración del justo es la que llega a oídos de Dios. Entonces, mire, hermano, si esto es así, si la oración de un justo llega a oídos de Dios, mucho más eficaz será la oración levantada por varios justos juntos. Nosotros debemos aprender a ver los tiempos de oración como una gran oportunidad para que nuestros clamores lleguen a oídos del gran Rey. Esa debe ser la forma de ver los tiempos de oración, una oportunidad para
para que mi petición que tengo, que es conforme a la voluntad del Señor, sea escuchada, sea atendida por el Señor. No deberíamos dudar en colocar nuestros problemas espirituales delante de Él, en unidad con nuestros hermanos. Santiago nos da un ejemplo del poder de oración cuando es levantada por un justo, por uno que en verdad teme al Señor, por uno que en verdad confía en Él, por uno que en verdad tiene fe en Él. Y el versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren, hermanos, Elías, él constituye una de aquellas ilustraciones más notables del poder de la oración en el Antiguo Testamento. Sus oraciones, ¿qué hicieron sus oraciones? O esa oración ferviente de él. Iniciaron y pusieron punto final a una sequía que duró 3 años y 6 meses. Uno puede llegar a pensar y decir, pero es que Elías fue un gran hombre de Dios, un hombre tal vez extraordinario, o sea, él fue diferente a nosotros. Pero Santiago nos dice algo claro, puntual y verdadero. ¿Qué nos dice? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre común y corriente, como uno de nosotros, con debilidades, con dificultades. Eso sí, claro que sí, temeroso del Señor, que confió en el Señor, que él tenía un celo santo por las cosas de Dios. Pero en medio de sus debilidades, ¿qué hizo? Oró fervientemente. ¿Y para qué? En este caso, para que no lloviese. ¿Y qué pasó frente a esa oración? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, que no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Así que vemos, hermanos, que el Señor escuchó su oración. Él atendió a su petición. Esto quiere decir que si nosotros oramos con la misma intensidad, con el mismo fervor, con la misma fe, con la misma confianza en aquel Dios, Él nos escuchará. No hace falta ser un hombre extraordinario para que nuestras oraciones lleguen al Señor, sino un pueblo de fe que levanta oraciones conforme a la voluntad del Señor, pero oraciones sentidas, honestas y de corazón. Solo entonces el Señor escucha las oraciones, hermanos. Elías oró para juicio contra un pueblo rebelde y desobediente. Nosotros oremos por bendición, por ayuda, por avivamiento, por más compromiso con el Señor, por ser más espirituales, para que la voluntad del Señor se cumpla en nosotros, por amor a las almas de nuestros hermanos, familiares y amigos. Y si oramos de una forma intensa, el Señor nos va a ayudar, nos va a dar crecimiento en estas áreas que necesitamos. Así pues, mis hermanos, he aquí la palabra nos muestra cuán importante y cuán poderosa y cuán eficaz es la oración levantada por los justos, por un creyente verdadero, por un creyente justificado en Cristo y por su gracia, que anda delante de Dios en santa obediencia. Solo ellos pueden presentar una oración ferviente, eficaz, puesta en su corazón, guiada por el Espíritu Santo. Este tipo de oraciones producen efectos santos como también expectativas de fe. Es decir, no oramos como a la aventura, sino que nuestras oraciones siempre deben ser oraciones levantadas y después de ser levantadas deben ser con esa expectativa de esperar, de esa respuesta de parte de Dios. Que pase algo, que el Señor nos responda. Así que hermanos, si la oración de Elías demuestra el poder de la oración,
O sea, cuán importante es ese medio de gracia. Y no era un hombre diferente a nosotros. Basta, hermanos, con levantar una oración ferviente, conforme a la voluntad del Señor, con fe, con necesidad, y el Señor responderá. Este caso del poder de la oración nos debe dar ánimo a todos para orar eficazmente. Sí, lo que acabamos de ver, esto nos debe ayudar a nosotros a que el Señor en verdad sí responde a las oraciones cuando en verdad son levantadas con sinceridad. O sea, Él las responde. A veces no recibimos respuesta y no puede ser, no podemos echar la culpa a Dios. O sea, ¿por qué será que Dios no responde a muchas de nuestras peticiones? Tal vez porque no las levantamos con fervor, con fe. Así que, hermanos, no menospreciemos este medio de gracia que Dios nos ha regalado. Es el único medio de gracia el cual nos lleva a depender de Dios, el cual nos lleva a tener una comunión directa con Dios. El recurso más poderoso de un cristiano es tener comunión con Dios por medio de la oración. Hermanos, miren, a menudo vemos que incluso nos puede pasar a nosotros, que vemos que la oración, o sea, se deja como que a lo último. Primero se recurre a tantas cosas, por acá, se pregunta por allá, se busca ayuda por otro lado y al final, bueno, vamos a orar. No, pero es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que lo primero que debemos hacer es orar al Señor. Así que mis hermanos, apoyémonos confiadamente en el brazo fuerte y poderoso de nuestro gran Dios. Él mismo nos anima a que así lo hagamos. O sea, Él mismo nos dice, o sea, que confiemos en Él, que dependamos de Él, que pidamos ayuda a Él, pero jamás lo hagamos a nuestra manera ni nos apoyemos en nuestro propio brazo. Así que mis hermanos, el Señor nos ayude a ser un pueblo justo, de oración ferviente, con fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos ayude, hermanos, a que podamos ser un pueblo el cual ante la necesidad pida ayuda primeramente al Señor, pero también con los hermanos, porque sabemos que el Señor nos ha puesto aquí y somos ese cuerpo el cual debemos ayudarnos, el cual debemos llevarnos las cargas unos a otros. Pero es importante, hermanos, que también dejemos el orgullo de ser ensimismados y que confesemos nuestros pecados. La palabra nos enseña y si ella nos invita a hacerlo así, hagámoslo así, para que Él nos ayude y de esa forma ciertamente veremos la victoria, porque Dios responde a la oración eficaz del justo. Amén.